Saludos, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a discutir acerca de los procesos cognitivos de la lectura, basados en el enfoque constructivo y psicolingüístico. Para eso me voy a apoyar en una presentación en PowerPoint. En primer lugar, vamos a definir qué es la lectura. La lectura es un proceso interactivo de construcción de significados. La unidad es el texto en su totalidad. Esto quiere decir que lectura no es solamente leer palabras o leer oraciones aisladas. La lectura significa la construcción de los significados, la extracción del mensaje global del texto en su complejidad y no de forma aislada. Los procesos cognitivos que se favorecen con la lectura son la comprensión y la conceptualización, porque desde esta perspectiva teórico-metodológica, la lectura es mucho más que un proceso perceptivo de letras o grafemas. El propósito de la lectura entonces es aprender a leer para continuar aprendiendo. El aprendizaje del código escrito no es la finalidad, sino aprender el código para a partir de ahí seguir aprendiendo y obtener aprendizajes más complejos. Vamos entonces a describir cuáles son los procesos cognitivos y psicolingüísticos implicados en la lectura desde la perspectiva constructivo-comunicativa. En primer lugar, tenemos los procesos perceptivos. A través de estos procesos accedemos a la información de las formas de las letras y de las palabras. Es decir, primero hay que accesar a las letras y a las palabras. Y esto se logra a través de los procesos de percepción visual, obviamente. Pero no se reducen a ellos, no nos quedamos hasta ahí. También interviene la memoria en sus diferentes dimensiones. La memoria sensorial, que es la que entra en juego cuando se entra en contacto con el texto, ya sea en papel, en un soporte en papel o en digital. También interviene la memoria a corto plazo, la memoria de largo plazo, que es el gran almacén donde se guardarán todas las formas de las letras y las palabras, pero no solamente, también los significados. Específicamente estamos hablando de la memoria verbal, de tipo verbal. Y también entra en juego la memoria del trabajo, ya que mientras se está leyendo un texto, se va a utilizar este tipo de memoria, que es donde se traen desde la memoria a largo plazo, se traen a la memoria de trabajo la representación de las formas de las letras y las palabras para poder reconocerlas, pero también de los significados que ellas portan. De lo contrario, no se lograría comprender el texto. También entra en juego la conciencia fonológica. Esta es una habilidad metalingüística que permite reconocer, identificar, deslindar y manipular los sonidos del habla. Es decir, es la toma de conciencia, es la reflexión consciente que se hace de los sonidos lingüísticos, pero también de su representación gráfica a través del código escrito. Implica reconocer cuáles son las correspondencias fonográficas que existe entre los sonidos del habla y las letras. Esta correspondencia fonográfica es de tipo alfabética. ¿Qué significa esto? Que a cada fonema le corresponde un grafema y a cada grafema un fonema. Podemos hablar de tres tipos de conciencia fonológica o de reflexión fonológica. La de tipo léxica, que sirve pues para reflexionar acerca de los sonidos de las palabras. La silábica, que a través de ella reflexionamos acerca de los sonidos de las sílabas
y su representación en la escritura siempre en sílabas. Y la conciencia fonémica, que es la reflexión de los sonidos aislados, es decir, las letras y los fonemas aislados. Pero todos estos tipos de conciencia trabajan de forma simultánea, podríamos decir, pero también se puede trabajar con los niños a fin de estimularlas de forma diferente. Procesos léxicos. Esta consiste en el reconocimiento de palabras, permiten acceder al significado de las mismas, es decir, en la medida en que vamos leyendo, vamos reconociendo las palabras, sabemos de qué palabras se tratan, sabemos decodificarlas, sabemos cómo se articulan las diferentes secuencias de fonemas en la palabra, reconocemos las diferentes combinaciones silábicas, y eso nos va a permitir ir de palabra en palabra, poder ir identificando y construyendo el significado global de las oraciones y del texto en su totalidad. Existen dos rutas para accesar a las palabras que se leen. Una es la ruta léxica o visual. Este tipo de ruta nos conecta la forma ortográfica de la palabra con su significado, es decir, vemos la palabra, reconocemos la palabra por su forma ortográfica, la reconocemos por la secuencia de grafemas y también simultáneamente estamos reconociendo su significado. Ruta fonológica o auditiva. Esta ruta permite llegar al significado convirtiendo cada grafema en su correspondiente sonido. Es decir, cuando vemos una palabra que nos resulta desconocida, es muy larga, de uso poco frecuente, o su estructura silábica es muy compleja, recurrimos a la ruta fonológica o auditiva, que consiste en que articulamos, verbalizamos la palabra para escucharla y hacer esa especie de retroalimentación o feedback. Es decir, articulamos la palabra, la escuchamos por el analizador auditivo y apoyándonos en la ruta visual podemos no solamente decodificar correctamente la palabra, sino también acceder a su significado. Procesos sintácticos. Estos nos permiten identificar las distintas partes de la oración y la función relativa de estas para acceder eficazmente al significado de los mensajes. Estos son los aspectos formales y estructurales del lenguaje, ya sea lenguaje oral o lenguaje escrito. Sin embargo, a pesar de que son aspectos formales, no son de menor importancia, ya que si un texto está bien estructurado gramaticalmente, siguiendo las reglas sintácticas de forma correcta y también está debidamente puntuado, va a facilitar el acceso a los significados que porta el texto. Un texto mal construido sintácticamente y puntuado de una forma deficiente o los signos mal colocados va a dificultar la correcta identificación del significado que porta, en ese caso, pues, el material de lectura. Procesos semánticos. Estos son los más complejos por ser los responsables de la construcción del significado global de los textos. Entonces, a estos procesos son a los que se refiere la comprensión lectora. Para poder comprender debidamente un texto, para aproximarnos lo más posible al significado que el autor ha querido transmitir, lo más indicado es que apliquemos estrategias de comprensión lectora, y son las que a continuación vamos a conocer. Estrategias de comprensión lectora. En primer lugar, tenemos
los momentos de la lectura. Es conveniente, principalmente en el caso de los niños, enseñarles que un texto no se abre y se comienza a leer de forma impulsiva o precipitada. Por eso hablamos de los momentos antes, durante y después. En el momento antes es conveniente manipular el texto, inferir por el nombre o el título de qué tratará. En el caso de los maestros se les recomienda que le hagan preguntas a los alumnos para explorar los conocimientos previos y para activar esos conocimientos, dependiendo del tema de qué tratará, antes de adentrarnos a la lectura propiamente dicha. Luego viene el momento durante, es decir, cuando ya se está leyendo. Es conveniente introducir pausas para realizar inferencias o comentarios. Entonces, en el caso de los maestros se recomienda indicar pausas a los niños y preguntarles: ¿de qué trata el texto? ¿De qué es lo que has leído hasta ahora? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Cómo te gustaría que terminara? ¿Qué personajes son los que están interviniendo si fuese, por ejemplo, una historia? Entonces se realizan comentarios y se pueden también, dijéramos, promover que los niños realicen inferencias o deducciones. Y luego tenemos el momento después de la lectura. Aquí ya se plantean preguntas literales, inferenciales y críticas. Las preguntas literales son cuando preguntamos información que está de manera explícita contenida y expresada en el texto. Entonces, ¿qué personajes intervinieron? ¿Cómo se llamaban? Etcétera. Y preguntamos aspectos de tipo textual. Las inferenciales es cuando le preguntamos al niño: ¿qué crees que hubiera pasado si? ¿Cómo te hubiera gustado que terminara el cuento? ¿Por qué crees que el personaje realizó esa acción? ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? Y luego tenemos ya las preguntas de tipo crítico, que son más avanzadas, cuando le preguntamos a los alumnos opiniones personales acerca de la valoración, acerca de la temática o de los valores, principios éticos que se manejan, por ejemplo, en el texto. Si es un texto que habla acerca del valor de la sinceridad, de la honestidad, le hacemos preguntas. ¿Por qué crees tú que es importante ser honestos? Etcétera. También otra estrategia lectora que se recomienda es la activación del conocimiento previo. Ya lo habíamos mencionado. Aquí hay que tener presente lo que los alumnos conocen sobre el tema, de forma que se pueda acceder a otros diferentes que no se conocen y enlazarlos con los anteriores. Entonces, si vamos a trabajar un tema, un contenido programático, por ejemplo el tema de la fotosíntesis, se activa el conocimiento, lo que los niños saben, lo que los niños recuerdan, y se les motiva a que a través de la lectura que vamos a realizar ellos van a conocer mucho más acerca de la fotosíntesis, mucho más acerca de las plantas, del medio ambiente, del cuidado del planeta, etcétera. Y creamos a través de ello también hipótesis o inferencias cuando se está durante el momento de la lectura. Identificación y jerarquización de las ideas principales. Entonces aquí se sugieren 3 estrategias para poder identificar ideas principales. La supresión, que consiste en eliminar toda la información redundante. Entonces, como pueden ver, esta estrategia no es para niños de primer ciclo, es más conveniente para niños de segundo ciclo en adelante. La generalización, suprimir proposiciones que son ejemplos del concepto por una proposición de carácter general. Entonces, a veces en un texto se plantean diferentes ideas, pero todas estas ideas son subordinadas o son parte de una totalidad. Entonces, muchas veces es conveniente que, para no ir
desmenuzando cada una de las proposiciones, plantear una que abarque a todas las demás que son subordinadas a ella. Y la integración, que consiste en reemplazar un conjunto de proposiciones por sus consecuencias. Entonces aquí ya estamos casi como llegando a elaborar conclusiones. Es como elaborar conclusiones. Entonces repito, estas tres estrategias son más convenientes enseñarlas y aplicarlas desde segundo ciclo en adelante, es decir, desde cuarto grado en adelante. Esto sería lo que yo les he traído este día para esta clase. Espero pues que haya sido de mucho interés para ustedes. En próximas clases continuaremos profundizando, así que no me resta más que desearles pasen un buen día y que estén pendientes del enlace para la próxima videoclase que tendremos.